empezado yo toda entusiasmada. Manuel ya me conoce, soy muy despistada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a arrancar ya el último día de nuestro ciclo Fórum de Medicina de Precisión, aunque nosotras las enfermeras matizamos medicina de precisión, no, cuidados y atención de precisión. La tarde de hoy es una tarde para mí muy interesante porque está dedicada a la gestión, a iniciativas que se llevaron a cabo durante la pandemia con 4 personas que son referentes, a las que yo personalmente admiro, 3 enfermeras y un enfermero, que nos van a dar una visión muy enriquecedora. Les recuerdo para las personas que sea la primera vez que se conectan y no nos hayan acompañado estos 2 días, que cada una de las ponencias va a tener unos 25 minutos, que va a estar moderado o moderada por una persona, habitualmente un compañero o compañera del Grupo de Investigación de Enfermería del IDIVAL, que tengo la suerte de coordinar, y que ustedes tienen la oportunidad de escribir en el chat haciendo pues preguntas o reflexiones que yo les animo a realizar. Para quien no me conozca, me llamo Carmen Sarabia Cobo y soy profesora en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria y tengo la gran suerte de coordinar este grupo de investigación de enfermería del IDIVAL, especialmente Galo Peralta, y acabo, como es el último día, al que quiero agradecerle que haya apoyado y apueste fuerte por las enfermeras, y a Manuela, que es nuestra técnico de apoyo y nos ha soportado estoicamente todo este tiempo. Así que sin más dilación le voy a dar paso a nuestro compañero Manuel, que hoy repite como moderador. Manuel Herrero Montes es compañero de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria y también es miembro del grupo de investigación de enfermería del IDIVAL, que va a presentar a una de mis enfermeras admiradas, que es Montse Gea. Ya sabrán ustedes por qué, si no la conocen, cuando terminen de escucharla entenderán por qué. Así que, Manuel, adelante. Buenas tardes a todos. Unirme a lo que ha dicho Carmen, de una de mis enfermeras admiradas, cuando conocí a Monse, que no sé si ella se acuerda, hace como 10 años en un curso que organizaba Investem. Yo creo que fue como un flechazo profesional y bueno, Carmen nos dijo que invitáramos a gente que nos pareciera que podía aportarnos. No, lo tuve claro desde el primer momento. ¿Por qué Monse? Porque especialmente por esto y también porque fue directora general de profesionales de la salud de la Generalitat de Cataluña en un periodo de tiempo que va desde septiembre del 2020 hasta enero del 2023. O sea, actualmente sigue teniendo un cargo que es como comisionada del consejero de salud para el Foro de Diálogo Profesional, pero estuvo en toda la pandemia con un cargo de responsabilidad en el Gobierno de Cataluña. Además, Montse Gea es investigadora principal del Grupo de Investigación en Cuidados de la Salud del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, profesora de la Facultad de Enfermería también de Lleida y directora del programa de doctorado en Cuidados Integrales y Servicios de Salud de la Universidad de Lleida. Pues nada, para mí es un placer que Monse nos haya aceptado la invitación y poder presentarla. Así que espero que lo disfruten todos. Pues bueno, muchas gracias por la presentación. Aquí hay muchas expectativas. Voy a ver si estoy a la altura, que esto es mucha presión, esto es mucha presión. Y bueno, evidentemente, deciros pues todo mi agradecimiento, porque siempre, no sé, yo creo que tenemos que agradecer muchísimo pues que tener estos espacios de coloquio donde compartir nuestros pensamientos, nuestra investigación, ¿no? Y dar visibilidad pues a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Desde los grupos de cuidados de los institutos de investigación biomédica, que no siempre pues es lo suficientemente visible, ¿no? A veces pues es en mayor o menor forma, pues en virtud pues de las políticas que están vigentes en cada momento, ¿no? Y por lo tanto pues agradecer tanto a Carmen como a Manuel que pensarán en mí. Con este encargo, ¿no?, que me hicieron sobre hablar del poder de la investigación en cuidados y la gestión enfermera en la pandemia por COVID-19. Veremos que, empezaré hablando un poco, ¿no?, de cómo impactó todo el tema de la pandemia en materia de publicaciones científicas, ¿no? Y por otro lado, en paralelo, cómo íbamos trabajando desde la gestión. Y sobre todo veremos muy claramente en los gráficos que os presentaré, veremos muy claramente quién estaba al lado de los pacientes cuando las peores épocas de pandemia y quién estaba escribiendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, las fotos son bastante
bastante identificativas. Entonces voy a ver si puedo pasar. Entonces, bueno, para que tengamos un poquito de guión, ¿no? Para saber, ¿no?, qué ocurrió con la investigación enfermera en 2020. Pues bueno, en primer lugar, seguir este esquema, ¿no? Hubo un incremento exponencial de producción de conocimiento científico de manera global. También hablaré sobre los motivos y las políticas para incrementar la investigación en enfermería, el rol de la enfermera en investigación, peligros del mundo de la producción científica desde una perspectiva ética, y también pondré algunos ejemplos de buenas prácticas. Bueno, como podéis ver en la tabla que os presento, esto es una búsqueda que hicimos, que yo creo que Manuel también conoce a Roland, ¿no?, que es el documentalista que normalmente trabaja conmigo, que actualmente se encuentra en Aquas, que es la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias de aquí de Cataluña. Y le dije, bueno, tengo, ¿no?, esa curiosidad de saber hasta cuánto ha incrementado, hasta cuánto hemos ido incrementando las publicaciones en ciencias de la salud. Y si veis la tabla que os muestro, ¿no?, que es de noviembre del 22, más o menos de hará un año, podéis ver que solo en 4 años había ya pues, como 6,5 millones de artículos publicados desde el 2018, mientras que otra relación, ¿no?, desde el 2009 al 2018, o sea, más de 10 años, solo había 10 millones, ¿no? Y eso nos puede dar una idea de la velocidad de publicación actual, ¿no? Y que yo creo que estamos intoxicados, podríamos decir, porque es imposible que nos podamos leer toda la actualidad que va saliendo. Este es en el caso de COVID concretamente, ¿no? Es un gráfico de Nature y vemos, ¿no?, la dimensión que toma y la velocidad que toman las publicaciones sobre COVID. Si comparamos la rayita azul que tenéis justo abajo, ¿no?, que serían, bueno, pues papers en preprint, más todos los que aparecen sombreados en rojo-naranja, que son los ya publicados, ¿no?, para daros una idea de la velocidad que tomaron las publicaciones científicas con toda la temática de COVID. En ese mismo paper bibliométrico, ¿no?, se analizaban las causas, ¿no?, y las áreas temáticas de esos artículos que salían publicados en 2020, y vemos que había pues como una combinación de modelización epidemiológica, salud pública, mortalidad hospitalaria, salud mental, diagnosis y test, ¿no? Pero si vemos después, vamos a decir, por disciplinas, quién estaba aportando pues, el mayor volumen, ¿no?, de esos papers, pues lo podemos ver muy bien en estos informes que elaboró el Ministerio de Ciencia e Innovación, donde podéis ver, ¿no?, en la estrella de mi mano izquierda, ¿no?, la estrella principal, ¿no?, cómo medicina despunta especialmente respecto al resto de disciplinas, que no debería ser así. ¿Y por qué digo que no debería ser así? Digo porque debería haber despuntado quizá más otros ámbitos como la biología, como, bueno, en fin. Y la medicina, sin embargo, tenía mucha presencia. Vemos que enfermería también está presente, pero si os fijáis en los vértices, ¿no?, en la punta de enfermería, como dijéramos una menor cantidad. ¿Y por qué se produjo esto? Pues muy fácil, ¿eh? No sé si en vuestro instituto de investigación también ocurrió lo mismo, o si en vuestra facultad también ocurrió lo mismo, pero aquí en Cataluña, por ejemplo, todos mis becarios predoctorales se incorporaron a hacer asistencia directa
todos los alumnos de cuarto se incorporaron a hacer asistencia directa, todos los alumnos de tercero se incorporaron a hacer asistencia directa y por lo tanto no había tiempo para literatura. Estábamos a pie de cama, pues, ¿verdad? Intentando aportar nuestro granito de arena y los que no hacíamos asistencia directa, pues estábamos recolectando materiales y repartiendo por las residencias de ancianos. Esa fue nuestra actividad principal de los investigadores de IRB Lleida, enfermeras, ¿no? Durante la primera ola especialmente, ¿no? También sabéis que estamos en un territorio que es muy complejo, somos la segunda provincia de España con mayor dispersión geográfica, con mayor territorio, tenemos todo el Pirineo, zonas que están, bueno, pues eso, muy dispersas geográficamente y la orografía pues tampoco ayuda, con lo cual para hacer esas distribuciones de materiales pues tuvimos que emplear pues mucho tiempo y muchos recursos. No obstante, también os he querido dar una foto, ¿no?, de cómo era la situación, ¿no?, de la investigación enfermera antes en materia bibliométrica y vemos en este artículo que salió en Journal of Nursing Scholarship cómo al cabo de los años hemos podido ir incrementando el número de publicaciones que realizamos desde la ciencia enfermera, pero también nuevamente, si os fijáis, las columnas azules son los proyectos que reportan haber tenido financiación, mientras que los otros no reportan financiación. ¿Y eso qué significa? Pues otra vez que estamos picando piedra, es decir, estamos publicando con nuestros propios recursos, con nuestro propio tiempo, a veces incluso con nuestros propios recursos económicos, ¿no?, de las tesis doctorales que no están vinculadas a un proyecto financiado, etcétera. O sea, que es un crecimiento que estamos haciendo pues con mucho sacrificio, ¿no?, y dedicación personal, y que esperemos, ¿no?, que cada vez más se vaya acortando la relación pues entre publicaciones con financiación y sin financiación, porque eso significará que finalmente pues los proyectos en cuidados tienen la financiación que merecen. Del mismo modo, he incluido esta tabla para que veamos, ¿no?, que estamos dentro de los 20 países con una mayor producción en términos, por ejemplo, de determinantes de la salud. Y eso también es relevante porque suele ser un área muy olvidada y que es normalmente la causa de las causas, ¿no?, de por qué enfermamos. Y nuevamente, como digo, pues aquí las enfermeras estamos dentro de top 20 de países con mayores publicaciones en esta área. Del mismo modo, en International Journal of Nursing Practice se publica el presente estudio y volvemos a ver, ¿no?, aquí sí que acorta hasta el año 2020, hay 3 años más respecto a la gráfica anterior y continuamos viendo, por un lado, la rayita azul, ¿no?, que sería el número total de papers, ¿no?, que salen publicados en enfermería, la rayita roja, que es el número de papers que salen vinculados a publicaciones financiadas, y vemos que la raya de color verde, que es la que explica la relación entre una y otra, el tanto por ciento de los financiados, es muy inestable. Es muy inestable, incluso parece que en 2019 vaya a la baja. Este es simplemente un diagrama que os he querido poner para que veáis un poco las relaciones entre los coautores en función de los diferentes países, ¿no? Y vemos, si nos fijamos, aquí en España, ¿no?, vemos que salimos para
USA, salimos para Canadá, salimos, ¿no? Es un poco para que tengáis la relación de qué países se relacionan con quién y con quién publican las enfermeras de cada país. Y estas serían los topics, ¿no? ¿En qué publicamos más las enfermeras? Pues bueno, hay una cosa que es la calidad de vida, que es, ¿no? Es muy transversal, es muy global, etcétera. Pero una cosa que puede ser preocupante en cierto modo es que haya un gran volumen de artículos que hablen sobre estudiantes de enfermería. Porque yo creo que está bien hacer estudios sobre estudiantes, porque bueno, son el futuro de la profesión, por supuesto, y yo misma también hago estudios con estudiantes, ¿no? Pero sí que se denota que en relación a todos los problemas de salud o a todas las comunidades que nosotras atendemos como enfermeras, los estudiantes de enfermería están sobre representados, están sobre representados, y muchas veces es porque las personas que nos dedicamos a investigación, pues nos resulta una muestra con la que es muy fácil trabajar, ¿no? Con la que obtener resultados rápidos, que normalmente las tasas de respuesta son muy elevadas, y eso hace que esté en cierto modo la investigación enfermera sesgada, porque para mí quizá luego podemos debatirlo, pero para mí tiene poco sentido que dediquemos el mismo volumen de hacer estudios de estudiantes de enfermería, que temas tan relevantes como la salud mental, ¿no? Que es una de las grandes pandemias, ¿no? Invisibles de nuestros tiempos, pero evidentemente, o la demencia, ¿no? O la fragilidad, pero evidentemente eso es una opinión personal mía. Os he querido también poner en esta presentación algunos datos sobre las dimensiones de enfermería, y para que veáis, no sé si quizá las cámaras hay, que se ven mejor las tendencias, ¿verdad? De los artículos que se van publicando, y para que veáis un poco, ¿no? el crecimiento de los artículos que se han ido publicando. Fijaos aquí, ¿no? Del 19 al 21, solo en materia COVID, cómo sube exponencialmente el número de artículos. Y os he querido también compartir este artículo un poco para que tengamos también en mente que las enfermeras, claro, no solo publicamos en revistas de enfermería, también publicamos en revistas globales, ¿no? Que pueden ser pues de salud pública, de medicina global. Y os he puesto este artículo como ejemplo, que es un artículo que publicamos con Elena Legido en marzo del 2020, cuando justo acaban de cerrar todo, y bueno, lo publicaron en The Lancet, ¿no? Public Health, y fue como una especie, bueno, de bombazo. Salió en primera portada del País, de La Vanguardia, del periódico, bueno, en fin, de toda la prensa escrita. Y no solo eso, sino que también fue trending topic toda la mañana en Twitter. Eso a mí no me había pasado en la vida, vamos. No, pero bueno, es solo no es para alimentar mi ego, sino que es para poner ejemplos, ¿no? De cómo las enfermeras podemos contribuir en publicaciones, ¿no? De alto nivel, y que no salen clasificadas como investigación enfermera, pero ahí estamos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también se tiene que poner de manifiesto que nosotras, aparte que podemos liderar y podemos hacer publicaciones en otros topics diferentes de la enfermería en general, ¿no? También retomando un poco el tema, ¿no? Que os comentaba de la cuestión de los proyectos, etcétera. Nosotros teníamos este proyecto que seguramente
muchas de vosotras conocéis, incluso seáis colaboradoras, y de hecho el Hospital de Cantabria colaboraba un montón con un proyecto que se llama CronoHospi, que nacía a partir del proyecto Sueñón. El proyecto Sueñón era más, vamos a decir, de transferencia e impacto social, mientras que con CronoHospi era de investigación, y lo que hacíamos en CronoHospi era medir el descanso hospitalario de los pacientes, teniendo en cuenta, ¿no?, que si interrumpimos lo que ya denominamos las 5 horas mágicas de sueño continuo, pues la mortalidad de los pacientes puede incluso cuadriplicarse. Y claro, las enfermeras, ¿no?, pues estamos ahí por la noche continuamente entrando, saliendo, etcétera, y era un poco lo que quería este estudio era hacer una propuesta para reorganizar los cuidados nocturnos de manera que se garantizaran los cuidados durante la noche, que garantizaran esas 5 horas de descanso. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó aquí? Pues que cuando justo después, era la segunda vez que presentábamos el proyecto al FIS, por fin nos dan el FIS y llega el momento de hacer el trabajo de campo, tanto en el Hospital de Cantabria como en 2 hospitales del País Vasco que también coordinábamos desde Lleida, y después Terres de L'Ebre. Pues claro, nosotros hacíamos pacientes quirúrgicos y de cuidados intensivos, con lo cual durante un año ya os digo yo que no hubo manera humana de entrar ni en una UBI, y las cirugías evidentemente ya sabéis que eran contadas con los dedos de una mano, solo cirugía muy urgente porque los servicios estaban colapsados, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo tuvimos que rehacer. También tuvimos la gran fortuna de que nos dieron algunos proyectos europeos, nos financiaron en esta convocatoria Excel un par de proyectos europeos con tecnología, y bueno, pues esto es una idea de lo que eran las reuniones, eran un infierno, eran un infierno de Zoom, os lo juro, porque claro, éramos 70 socios, ¿no? Y es que organizar eso era como un caos, ¿no? Y solo porque veáis, bueno, que yo creo que pasamos todo lo mismo, y yo creo que es importante que no se olvide, ¿no?, aquellos momentos de caos que vivimos, y que aún así fuimos capaces, ¿no?, jolines, de seguir adelante, ¿no?, de sacar el trabajo y de hacer todos los compromisos que cumplir, ¿no?, con todos los compromisos que teníamos. Y bueno, un poco como os comentaba, ¿no?, que también me gustaría hablaros, ¿no?, de los motivos, las políticas, ¿no?, que para incrementar la investigación en enfermería, cómo desde Cataluña se ha intentado incentivar, ¿no?, la investigación enfermera. Hay cosas que son conjuntas, que son comunes para toda España, otras que son más específicas de las comunidades autónomas. Entonces yo creo que estas primeras, ¿no?, las primeras que son los primeros programas de doctorado a los que podemos acceder las enfermeras desde nuestra propia disciplina, los créditos obligatorios de investigación en los másteres oficial, la desaparición, ¿no?, de las plazas de profesor colaborador a tiempo completo, y la necesidad de acreditarse y tener el doctorado para poder tener un contrato indefinido. Yo creo que son pues criterios comunes a todas las ciencias de la salud y a todo el ámbito universitario español, ¿no?, al público estaría hablando. Pero luego hay otros que dijéramos los hemos conseguido nosotras pues a base de mucho esfuerzo. El primero fue pues a raíz de una reunión que tuve el honor de hacer la primera en Lleida, donde nos juntamos todos los grupos de investigación de los institutos acreditados, ¿no? Pues pudimos invitar a los responsables de acreditación del Instituto de Salud Carlos III, y en consecuencia, a partir de ese momento, en la guía que utilizan los acreditadores para acreditar los institutos, pues hubo un ítem que era tener un grupo de investigación en cuidados para poder ser un instituto acreditado, ¿no? Y eso lo conseguimos con la presión pues, de todas las enfermeras
que acudieron al evento y por lo tanto fue un gran éxito, creo yo, y gracias a eso, pues a día de hoy tenemos muchos grupos de investigación en cuidados en los institutos de investigación, aunque no siempre son, como decía al principio, lo suficientemente visibles según mi punto de vista. Después también se incluyó a enfermeras en los paneles de evaluación del FIS, a un mínimo de 2 enfermeras en los primeros tiempos. Se identificó al colectivo enfermero también como testador de tecnología de la salud. Eso, por ejemplo, en nuestro caso nos permitió entrar en proyectos europeos como usuarios finales, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, pues hace 10 años testamos las Google Glasses. Luego fueron un fracaso porque eran carísimas, ¿no? Y no había Dios que las pagara en relación a las funcionalidades que tenían, ¿no? Aquello coste, ¿no? Coste-beneficio, pues no aportaban el valor que se esperaba, pero bueno, por poneros un ejemplo que todo el mundo pueda conocer. Y luego, pues os voy a hablar específicamente y muy rápidamente de los programas de impulso en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, ¿no? En un primer momento, esto también va según los gobiernos, las oportunidades, etcétera, ¿verdad? Entonces se empezó desde la Secretaría de Estrategia del Departamento de Salud, ya cuando hace tiempo, esto fue en el 2015, es un documento estratégico, ¿no? de investigación enfermera en cuidados en Cataluña. A partir de ahí, el año 2016, sale una acción instrumental que se llama PERIS, y dentro de esta acción instrumental que se llama PERIS, hay una acción concreta que lo que hace es darles a las enfermeras entre 3 y 9 meses de liberación de su jornada, del 75% de su jornada laboral, para poder ejecutar un proyecto de investigación. Este plan, que como os decía, salió en 2016, fue evaluado y que vieron, pues que quedaron sorprendidos gratamente de que las enfermeras habían tenido todos estos impactos dentro del sistema de salud, o sea, que habían sido capaces de generar conocimiento en diferentes áreas, en diferentes ámbitos de actuación, que habían puesto en valor a las enfermeras y las funciones, que habían influenciado en cambios de actitud, en sensibilización hacia los pacientes, en acercamiento a otros profesionales, en comprender procesos, que habían generado y fortalecido colaboraciones, ¿no? Con nuevos proyectos, nuevas relaciones. Se había profundizado en competencias, en capacitación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera, y este informe está colgado en la página web del Departamento de Salud, vieron que era esa primera acción instrumental que hicieron enfocada solo a las enfermeras, era de máxima utilidad para el sistema de salud y por lo tanto, se fue reproduciendo cada año, con la excepción de que ahora no solo dan tiempo liberado, sino que además dan recursos económicos, hasta 20.000 euros por proyecto puede ser, ¿no? Entonces, es dotar del tiempo y de los recursos, ¿no? Que es lo que decía yo, que las enfermeras no tengan que poner el tiempo y los recursos propios, porque si no, eso está, está destinado al abandono seguro, ¿no? Porque las prioridades en la vida, pues van cambiando, ¿no? Y la vida, pues va en paralelo a la profesión y no siempre se tiene la disponibilidad. Por lo tanto, yo creo que esta es una acción de máxima utilidad y que todos los gobiernos, pues deberían reproducir. Luego también he querido hablaros muy brevemente, ¿no? De los peligros del mundo de la producción científica, porque, claro, he empezado de alguna manera hablando, ¿no? de la cantidad, que no de la calidad, ¿no? Entonces, es solo una advertencia porque estamos dentro de un contexto de investigadores,
¿no? de intentar evitar, ¿no? esas autorías ficticias, eso de yo pongo un coautor porque es, yo qué sé, el jefe de servicio, pues no. Prácticas salami, ¿no? Esto también lo estamos viendo mucho con las revistas Predator, ¿no? Que se publican trozos de la misma revisión en diferentes revistas de una misma editorial, intentar, ¿no? Todas estas, supongo que a vosotros también os machacan a correos, los de MDPI, Frontiers, etcétera. Os recomiendo que no entréis en este tipo de editoriales, que no entréis en este tipo de juego, porque, bueno, es evidentemente un negocio económico piramidal y yo creo que desprestigia, ¿no? Que nos desprestigia y cuando sale España y cuando salen las enfermeras españolas como las que más han publicado en este tipo de revista, pues es un poco bochornoso, la verdad. Y además que es que no hay ninguna necesidad, porque yo creo que hay calidad suficiente en nuestro país como para no tener necesidad de caer, ¿no? en estas editoriales. Después también el retorno, ¿no? Desde un punto de vista ético, a veces nos quedamos con la publicación y no damos retorno a las personas que nos han dado la información, que son los ciudadanos, ¿no? Los usuarios con los que trabajamos. Entonces también muy importante desde el punto de vista ético hacer ese retorno. Y ahora ya pues paso al ámbito de la gestión, ¿no? Que, como os decía, pues ha ido también en paralelo de toda la actividad de investigación, aunque la investigación pues en este periodo del 20 al 23 la tuve que dejar un poquito más de lado, ¿no? Y un poco para que veáis la distribución que conseguimos durante este periodo de profesionales. Siscat es el sistema de uso público. En Cataluña hay algunos, dijéramos, centros que son de titularidad privada, pero que se les paga para que atiendan a la ciudadanía como si fueran una institución pública. Y esto es lo que nosotros denominamos el Siscat. Aquí está el Instituto Catalán de la Salud, que es 100% público, y luego hay otras instituciones que bueno, pueden tener una gestión, dijéramos, mixta. Pues si vemos, ¿no? Los profesionales que inyectamos en esa época, ¿no? Pues fijaos en la linterna, ¿no? En la luz, las 36.430 enfermeras, ¿no? Más TECAIS, pues hay un volumen de cuidado pues muy potente que se hizo pues captando a personas alargando contratos, etcétera, ¿no? Con diferentes políticas pues de retención por un lado, y si lo comparáis con la privada, pues vemos que es justo al revés, ¿no? En la privada lo que hay es muchos médicos y muy poquitas enfermeras, porque la complejidad suele ser menor, aunque sí que es verdad que en época pandémica alquilamos UBIs a centros privados. Cuando teníamos más de 600 personas en UBI, pues tuvimos que alquilarlas y por lo tanto también se debían prestar cuidados más complejos. Esto es un poco el recordatorio, ¿no? De las tendencias y cómo fueron evolucionando cada una de las olas. Concretamente en mi ciudad, en Lleida, nos llevamos una de propina entre la primera y la segunda, porque claro, somos una ciudad rodeada de agricultura, entonces por el tema, ¿no? De los temporeros agrícolas y la precariedad muchas veces de las viviendas en las que están, etcétera, pues ocurrió, ¿no? Pues que los movimientos migratorios incitaron pues a una ola cuando no tocaba, entre comillas, ¿no? En relación al resto de España. Y entonces, desde los gobiernos, ¿no? desde el Departamento de Salud y concretamente, pues cuando estaba la consellera Alba Vergés,
pues se fomentó el rol y el liderazgo de las enfermeras muchísimo. Yo creo que ha sido, de hecho, el periodo que más enfermeras hemos estado en gobierno. Por un lado, Yolanda Lejardi, que aparece arriba, fue la responsable de la gestión de todas las residencias de Cataluña. María Sardá fue la directora general de ordenación. A la izquierda que veis una chica que lleva una máscara y un abrigo azul con un papel, que se llama Montse Martínez, la máxima responsable de la campaña de vacunación en Cataluña, de salud pública. Y en mi caso, pues yo, como ha comentado Manuel, me dedicaba a la ordenación de profesionales y dentro de mis múltiples funciones y, lógicamente, mi colaboración en la campaña de vacunación, en la formación de las enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todas las cuestiones relacionadas con la crisis, ¿no? Que marcó todo el periodo en el que estuve en el Departamento de Salud, perdón, pues lógicamente mis funciones, que eran las de formación y ordenación, pues como no puede ser de otra manera, el balance fue que se hizo la máxima oferta de formación sanitaria especializada de la historia en Cataluña. Por supuesto, éramos la comunidad autónoma número 1 en número de plazas de enfermera especialista, porque era la única directora de ordenación enfermera que había en España en ese momento. Y luego también pudimos hacer un incremento de plazas en el grado de enfermería, concretamente de plazas a precio público considerable, en más de 600 plazas, porque lo que ocurría con el modelo era que el 67% de las plazas del grado de enfermería en Cataluña eran de precio privado, que es una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de 10, 12.000 euros al año por curso, ¿eh? Y si hay desplazamiento o hay vivienda, pues imaginaos soportar esos precios. Pues muy difícil, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, también presenté toda la proyección de jubilaciones hasta el año 2030 a la Consellería, ¿no? Y cuando vieron las cifras, pues quedó más que patente que si no empezábamos a inyectar plazas de enfermería, del grado de enfermería en el sistema público, cuando nos jubiláramos nosotros, pues no nos cuidaría nadie, ¿no? Y incluso antes. Con lo cual, pues ya desde el curso pasado se hizo una inyección de financiación muy importante a las universidades de dinero finalista. Eso quiere decir que solo se lo pueden gastar en el grado de enfermería y no se lo pueden gastar en nada más. Y por lo tanto, pues empezamos esa ampliación, concretamente son 642 plazas que se han inyectado. Y bueno, ese sería un poco el resumen. Creo que más o menos he sido fiel al tiempo, igual me he pasado un poquito, no lo sé. Y nada, quedo a vuestra disposición pues para cualquier pregunta, cualquier cuestión que me queráis formular, o si no he explicado alguna cosa pues con claridad, aquí estoy para responder y a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Muchas gracias, Monse, por la claridad de la exposición. No sé si habrá alguna pregunta entre el público. Sí que vamos con un poquitín de retraso. No sé qué nos dice Carmen de... Nada. Sí, Queda bien, si yo estaría 2 horas escuchando a Monse, o sea, ya, fíjate. eso me pasa a mí.
que nos acaba de pegar de investigación, hemos ido a gestión y yo creo que quienes no la conozcáis ahora ya vais a entender por qué yo la admiro y la tengo como referente en Investen y en todo lo que la echen. No sé si hay alguna pregunta, simplemente he puesto en el chat para que lo sepáis que Isabel Pérez Loza, que es compañera del Grupo de Investigación de Enfermería del IDIVAL, participa en Cronon y en Sueño. Entonces, para dejarlo que también estamos ahí Y implicadas. no te había visto, Isabel, ahora lo he visto. Isabel, digo, pues Bien, me alegro mucho. Sí, además muy activa, muy activa. Vamos a pasar ya, que vamos con un pelín de retraso, a la siguiente mesa, así que le pido a don Pedro y a don Tino, tenemos ahora una mesa de caballeros, que se conecten para que yo les vea la cámara y vea que están. Ya veo ahí a Pedro, ya veo a Tino. Pedro Herrera fuera el subdirector de cuidados, es decir, el antecesor donde está ahora Patricia Corro, pero además le tocó a él estrenar esa subdirección y a él le tocó lidiar pues, en Cantabria, y por eso yo consideré que era importante que alguien de casa, de hecho como veis es el único ponente de Cantabria que hay, que alguien de casa pues nos contase qué es lo que pasa, y además Pedro Herrera pues para mí es una figura a la que admirar. Tengo la gran suerte de que le va a presentar Tino, al que le agradezco profundamente que actúe como moderador en nombre del director de enfermería de Valdecilla. Tino González es el supervisor de un montón de cosas, las voy a leer, ¿vale, Tino? Para no equivocarme: área de calidad, formación y más de enfermería del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla desde hace ya muchos años. Ya va a ser un gran moderador para presentar pues, a un gran ponente que es Pedro Herrera. Así que Tino, Pedro, os paso la palabra. Pues muchas gracias, Carmen. Pues nada, muchísimas gracias, Carmen, y quería empezar dando gracias a la organización por darme la oportunidad de estar hoy aquí presentando esta mesa, porque además me permite presentar a una persona que ha sido o que es mi mentor en todo esto de la formación y la calidad, y que además es amigo, con lo cual se cierra el círculo con esto demasiado. Buenas tardes, Pedro. Voy a pasar brevemente, porque ya sé que andamos muy apurados de tiempo, a presentaros a Pedro, ¿vale? Pedro ha sido, como decía Carmen, su director de cuidados del Servicio Cántabro de Salud en la anterior legislatura. Además ha sido director de enfermería de atención primaria aquí en Cantabria, ha sido supervisor de formación, calidad y más en los hospitales de Sierra Llana y de Valdecilla. Y actualmente es enfermero de pediatría en el Centro de Salud Dr. Madrazo, aquí en Santander. Tiene un amplio currículum docente e investigador, que no voy a detallaros, y también ha sido líder de varios proyectos, entre los que quiero destacar el de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados y la consecución del sello FQM en el Hospital de Sierra Llana. Es un conocedor y tiene una visión muy amplia y global e integradora de la gestión, tanto a nivel macro, meso y microgestión. Veréis, el otro día que hablábamos para ver cómo le presentaba, pues yo le preguntaba: Pedro, ¿cómo quieres que te presente? Y él me dijo una frase que la dejo ahí: como una persona que quiere mejorar. ¿Vale? Así que, sin más, Pedro, te paso los trastos y cuando quieras. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la invitación como máxima responsable del grupo de investigación que organiza estas jornadas. Muchas gracias, Tino. Llevaba controlada la respiración y la parte emocional, pero bueno, con estas cosas he tenido que poner un poco de atención en ello. Muchas gracias. Es un placer también compartir con todos quienes estáis al otro lado y con Tino, por supuesto. Voy a compartir, bueno, pues me vengo arriba en lo de las diapos y voy a compartiros una presentación que creo que puede ayudar bueno, a hacer más llevadera la misma. Lo he titulado a la presentación La que se avecina. También es un gesto a la serie de televisión que seguro que conocemos, porque creo que es muy representativa de la sociedad y todos los perfiles. Bueno, en aquel momento La que se avecinaba tenía una pinta de muchos más nubarrones negros que estos del atardecer en Liencres, desde mi casa, y lo puse Salud Cantabria, el 900 responde, ¿no? Como es un grupo de investigación o un foro de investigación, pues bueno, yo voy a ir lanzando distintas preguntas, y la primera es: ¿qué hemos aprendido, no? Yo creo que sí que es una afirmación en el título, pero yo lo pondría en interrogante, es decir, ¿qué hemos aprendido con esto del COVID? Pues bueno,
Yo os adelanto, evidentemente sería muy descortés por mi parte decir yo el primero lo que hemos aprendido, al final os lo daré, simplemente os he puesto representativamente pues 3 momentos que vienen a significar lo que luego os explicaré y lo que yo creo que hemos aprendido, ¿no? Y la de la derecha, bueno, pues siguiendo a Chepi, ¿no? A María Josefa, yo voy a jugar con un símil de caminante, de camino, como un propósito, un destino, un camino. Y evidentemente, y comparto con ello, y Tino, representante de ello, y otras personas que estáis en el foro, lo importante de este viaje es con la gente que te acompaña, ¿no? O que al final recuerdas, que conoces. Y yo sí que soy muy de enredar y de tratar de tejer pues personas a nivel de hablarlo, ¿no? De hecho, soy de los pocos, yo creo, que sigue, cuando quiere fidelizar a alguien, le llama por teléfono o queda en persona. Bueno, el representativo es la derecha, que ese fue el sumo. Estamos ahí en Santiago, en la Plaza del Obradoiro, con mi mujer y mi hija, pues a quienes más quieren, compartiendo el camino, ¿no? Bueno, sigo. ¿Esto de qué va? Pues realmente va de contaros mi aportación o mi experiencia en este camino profesional que yo ya emprendí este verano, hizo 38 años. Yo cuando me pongo a mirar para atrás es la repera, ¿no? Entonces me encanta os lo pongo ahí, pues Nacho Dean, he cogido varios posits de él, que él habla que es un aventurero profesional y un divulgador y habla, bueno, yo me siento muy implicado con el caminar para mí es un acto de libertad, que no dependes de nadie. Él dice además que implica que eres dueño de tu tiempo, que no vas con prisa, que vas siempre a los sitios. Además dice que el tiempo y la salud son los bienes más valiosos que tenemos. Nosotros, de hecho, en esa línea de combinar caminar, tenemos ahora en el Centro de Salud una iniciativa de paseos saludables, ¿no? Siempre cualquier viaje como esta parte de mi viaje que yo os voy a contar es apasionante y comienza con un paso, cómo se armoniza la velocidad de pensar y de caminar, cómo mezcla los conceptos de vagar y divagar, y que muchas veces lo importante no es el destino, sino el propio camino, ¿no? Todo lo que vas aprendiendo. Y un poco va la experiencia de esto. La experiencia surge os invito a, seguro que lo conocéis, yo vivo en Liencres, tengo la afortunada oportunidad de ver esta siempre que quiero a un minuto y cada día es distinto y es Costa Quebrada y no deja de ser un camino con una visión y un propósito, ¿no? Y empieza ahí esta última experiencia que yo os voy a contar. Bueno, la anteúltima, porque la última es la que estoy viviendo en pediatría. Espero que sea el sumum ya de despedida de mi ocaso profesional para una buena carrera profesional. Bueno, os pongo una flecha del tiempo. ¿Qué pasa desde el 19? Pues ya se ha iniciado la campaña de Nursing Now, que finalizó en el 21, en el cual se pretende relanzar, potenciar o ponernos en primer plano el papel que desarrollamos las enfermeras. La OMS ese año nos ha determinado que el 2020 sea el año mundial de las enfermeras y las matronas. En noviembre ha hecho un año el servicio, vamos, de Cantabria, en el Boletín Oficial de Cantabria, aparece una modificación de la estructura básica del Servicio Cántabro de Salud y se crea una subdirección de cuidados. Y el 22 de noviembre, vamos, mira, hoy es un aniversario, creo, justamente ahora que me doy cuenta, bueno, pues soy nombrado el primer subdirector de cuidados del Servicio Cántabro de Salud. Yo desde Liencres me lo planteo como una etapa del camino. Yo había regresado de la gestión aquí a pediatría y volvía a la alta gestión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a un nivel mucho más estratégico o táctico. ¿Qué iba pasando también? Pues el rum de que ya en el 19 por China había casos en noviembre de una enfermedad rara que no se sabía muy bien. En enero del 31 de enero ya aparece el primer caso en Canarias y el 29 de febrero en Cantabria. Bueno, yo en ese contexto, pues digamos, creo que conozco muy bien nuestra profesión y la evolución de la sanidad en Cantabria durante los últimos 38 años. Mi concepto era que era un gran reto, es decir, es un modelo hospital centrista, hospital Valdecilla, centrista básicamente, una atención primaria, bueno, pues hay bastante exigua. Unos padres y madres que han desaparecido desde mi punto de vista hace años. El Servicio Cántabro de Salud no es una entidad con fuerza ya desde hace muchos años.
Y luego lo que se ha potenciado es pues un poco que cada uno va a lo suyo. Es decir, que se han ido potenciando las autonomías de los centros y cada uno va a lo suyo. Yo siempre he sido muy de servicio cántabro de salud porque he tenido la oportunidad de coordinar distintas iniciativas generales que, pues eso, he visto lo enriquecedor que ha sido siempre que nos juntábamos profesionales de todas las gerencias y cómo crecíamos. Era un reto, a nivel interno os pongo ahí el símil de los dos burros, ¿no? Como, bueno, cada uno va para su montañita de comer el día a día, pero, bueno, acaban comiendo poquita parte y no saben muy bien cómo entre los dos comer mucho. Yo creo que era un poco exagerando y un poco provocador la situación. Esto no os voy a decir nada cuando además lo pondría aquí otras estructuras ya vinculadas al cuidado, como es el colegio profesional, la facultad o los distintos sindicatos, ¿no? En el sentido de que cada uno tenemos nuestra parcelita y tenemos vidas paralelas. Una cuestión en este sentido ya anecdótica es, yo me pregunto, ¿qué hace el jefe, el director o el representante del comité organizador de unas jornadas que se están ahora mismo desarrollando en Valdecilla de la ONCE coordinando esta jornada? Es decir, están coincidiendo en tiempo y hora y es que seguramente no ha habido una visión de integrar estas distintas iniciativas que me parecen súper interesantes. Bueno, ¿yo qué podía aportar? Pues una maleta, con mi experiencia de mi camino, con mi mochila. Carmen nos decía, pues si al final contáis cuáles son las conclusiones, pues yo las he puesto las primeras. Es decir, esto va de emplear un modelo. Todos tenemos un modelo en nuestra forma de hacer las cosas, cada uno tenemos el nuestro. Yo lo que os presento es un modelo que a mí me ha dado muchísimo resultado, que es un modelo dentro de lo que llamamos basado en la evidencia, es decir, es un modelo reconocido por distintas empresas y que habla de una serie de términos que yo a veces creo que los que estamos alejados de la gestión pensamos que es de los de la gestión y al final se queda en tierra de nada, ¿no? Entonces yo simplemente es deciros que yo hace muchos años llevo en mi mochila un modelo y ese modelo es un hábito de trabajo para mí en el camino. Ese modelo está basado, bueno, el modelo FQR, pero que es el de la mejora continua de la calidad. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es la situación? ¿Qué me planteo? Mido, reviso y voy avanzando, ¿no? En este caso. Yo no sé si vosotros individualmente os planteáis cuál es vuestro modelo de trabajo cada uno en nuestro día a día, qué hacemos, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Por qué lo hacemos así y no de otra manera? Y si alguno conoce estos modelos de gestión que digamos que vinculando las ramas científicas son basados en la evidencia, es decir, son modelos que funcionan. Y yo os voy a lanzar una serie de conceptos. Yo os he de decir que en ese símil he llegado más a Santiago por el camino real que he hecho con mi familia una vez, que por las veces que he llegado a Santiago de Compostela aplicando este modelo a distintos proyectos. Es decir, he cumplido con mi misión sobradamente y en muchas ocasiones por este modelo, ¿no? Y aparecen conceptos, pues como esto, me dicen, ¿qué es una organización excelente? Pues como la vida misma cada persona, es una organización que tiene un propósito, es decir, ¿para qué estoy yo en la vida? Ese propósito me inspira. ¿Cuál es mi visión además? Es decir, ¿qué quiero llegar a ser? Es decir, yo quiero ser esto, pero además, ¿cómo voy a hacerlo, no? O de aquí tantos años o tanto tiempo, ¿cómo me veo? Y entre uno y otro, es decir, dónde quiero llegar y cómo soy y dónde quiero llegar, pues hay un camino que se llama estrategia, es decir, esos conceptos. Yo no sé si en vuestra vida diaria o cotidiana laboral esto alguna vez os lo planteáis. Es muy fácil porque está todo escrito. A mí me gustaría muchas veces, yo ahora que estoy en lo asistencial, a veces cuando les hablo de estas cosas en lo asistencial, me dicen, bueno, eso es de gestión, eso es de los que... No, es responsable, que yo también es otro mensaje, es decir, yo creo que el cambio, que creo que tiene que ser un cambio, porque yo veo que esto va cuesta abajo sin frenos y no estamos en pandemia, viene ahora ya por movilizarnos y mejorar y empoderarnos los que estamos en la base, ¿no? Es decir, yo creo que los que estamos en la base también tenemos responsabilidad de saber de gestión, de legislación, de valores éticos, etcétera, etcétera. Bueno, si vamos a la normativa, ya me está diciendo para qué está el Servicio Cántabro de Salud. Me habla ya de universalización pública, equidad, planificación, calidad de los servicios. ¿Qué es calidad de servicios?
¿Pensáis que nuestros servicios sanitarios son equitativos? Yo cada vez estoy más convencido que somos el principal motor de inequidades entre nuestros clientes. Es decir, cada uno aplicamos un protocolo, cada uno yo le puedo contar la alimentación complementaria de manera a piñón fijo, me da igual que sea de alto nivel de la sociedad, que sea sudamericano, que sea... Muchas veces vamos a piñón fijo y tenemos que diferenciar esa calidad. Hay una máxima que a mí me encanta, porque además lo traslado ya no solo como usuario, sino como trabajador de este sistema, que es que yo tengo derecho también, o lo vivo como que me den unos servicios de calidad, que me cuiden también a mí como profesional, y ya no solo como ciudadano. ¿Y qué es calidad? Calidad es continuidad asistencial, equidad, satisfacción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra palabra clave, la visión. ¿Qué es la visión? Pues, ¿cómo quiero que sea la organización en el futuro, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser? Entonces, me sirve además lo que quiero alcanzar en un largo plazo y me sirve de guía para saber en mi día a día qué es lo que quiero ser de mayor, por decirlo de alguna manera. Cuando se publica el decreto de estructura básica de los cambios que se crea la subdirección de cuidados, hablan de que hay que poner el acento en la prevención y el autocuidado. Hablan de mejorar la práctica asistencial en los dos niveles, de unificar criterios de la calidad, de la continuidad de cuidados, de dar una especial atención a los colectivos vulnerables o de especial necesidad. Es decir, es la repera. A mí es una visión que me atrae. Es decir, yo cuando leo esto, mando mi currículum. Digo, yo quiero contribuir a esto, quiero formar parte allá de donde esté, porque me lo creo, ¿vale? Entonces eso es lo que yo quiero y lo hago visión en ese momento. Y la estrategia, lo que os decía, es el camino entre uno y otro. ¿Qué camino voy a seguir? ¿No? Puedo seguir varios caminos, hay unos trazados y puedo ir adaptando también caminos. Yo no sé si sois también lectores usuarios de las distintas estrategias que tenemos publicadas. Yo aquí en mi centro de salud no es cotidiano de que leamos nuestras estrategias. Y esto es como las guías de viaje. Hay cantidad de guías. Esas guías nos sirven de referencia y luego vamos a ganar mucho en compartir con nuestros compañeros. ¿Y qué tiene que envolver todo eso, esos valores, esos principios éticos? Pues yo me he cogido la guía o cogía la guía de profesionalidad en enfermera de la RNA, aunque es muy antigua, no está revisada actualmente, pero es atemporal, es decir, se plantea que para ser un gran profesional, un buen profesional, deberíamos tener cubiertas esas parcelas: conocimiento, espíritu de investigación, responsabilidad, autonomía, innovación, colegialidad, colaboración, ética y valores. Periódicamente nosotros nos autochequeamos para ver en qué nivel de profesionalidad estamos en base a una clasificación. Otro concepto son los grupos de interés. Yo, cuando hago una intervención que haga, tiene un impacto en mis compañeros, en la sociedad, en las asociaciones de pacientes. Les tengo identificados. Todos esos grupos de interés son afectados positivo o negativamente. Desde si tiro mal el residuo en otro contenedor y puedo generar un accidente o puedo generar una contaminación medioambiental. Es decir, yo os bombardeo con conceptos que no quiero que los tengáis claros, simplemente quiero que los tengáis como la presentación va a estar ahí y que lo planteéis, ¿no? Importante, yo creo que hay una crisis tremenda de liderazgo ahora mismo. A mí me lo parece, o yo siento esa carencia, ¿no? Y este modelo de gestión habla de que el liderazgo es una actividad y no un rol, ¿no? No, es una actividad que además los que en un momento dado somos líderes por Boletín Oficial de Cantabria deberíamos extender ese liderazgo de participación entre toda la organización, ¿no? Y sobre todo potenciar la creatividad, la innovación, potenciar el liderazgo. Yo siempre que he vivido esas veces que os digo que he llegado a Santiago por proyectos, estábamos alrededor de ese proyecto, esta mañana lo recordamos en Valdecilla, al pie de 400 personas, de una manera o de otra guiadas en el proyecto. En Sierra Llana otro tanto, es decir, la gente, las personas nos movilizamos cuando tenemos claro para qué y necesitamos muchas veces que tiren de nosotros. Pero también nosotros muchas veces no nos exime de responsabilidad de tirar de los líderes que hemos sido o que somos por Boletín Oficial de Cantabria, porque muchas veces somos personas profesionales que no tenemos todas las competencias. Con lo cual a mí no me sirve. Es que como no me dicen lo que tenemos que hacer, yo no lo hago. No, tú tienes tu responsabilidad personal también y profesional. Importantísimo, Jean-Carles Marx, me encanta esta definición. Un equipo, ¿cuándo funciona bien?
vale, hay buena relación, hay un proyecto del que se sienten partícipes y cada una de las personas siente reconocimiento, aporta humanidad, huella, hueco con comunicación y liderazgo que escucha, no liderazgo que impone. Necesito que me des para pasado mañana esto, ¿vale? Y me encanta esta frase, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Bueno, todo esto se transforma, es en lo que yo llevo en mi maleta, en un modelo de trabajo, es un marco de gestión. Yo tengo una estrategia que quiero desplegar para llegar a algún sitio y voy bajándolo en líneas hasta que se convierten en mi cartera de servicios. Y en estas estamos, pues cuando, a ver, que no sé qué hacer con tantas caras. En estas estamos cuando el 11 de marzo, es decir, yo estaba ahí arrancando el camión con remolque, que había que darle un sentido, es decir, hospital centrista. Por una vez se planteaba, vamos a dejar ya, vamos a potenciar la promoción de la salud, porque si me están entrando todos a los hospitales y no hago nada, esto colapsa, ya lo estamos viendo que no da para mucho más, ¿no? Bueno, el 11 de marzo ya la Organización Mundial de la Salud reconoce que el COVID pues ya es pandemia. Y el 14 de marzo el Gobierno de España declara el estado de alarma y en el 13, un poquito antes, es decir, fuimos un poco planificadores y se crea el protagonista o lo que yo vengo a poner voz, que es el 900-612-112, ¿no? Pues que es un teléfono habilitado en ese momento, pues para, en teoría nos vamos a quedar en casa, se van a restringir los movimientos, etcétera. Y entonces se plantea crear ese número para atender las llamadas relativas al coronavirus. Pues Celia, la directora gerente del Servicio Cántabro, y el consejero Miguel, ya me mosqué cuando me llamaron aparte y me dijeron, bueno, pues que fue un orgullo para mí tratar de liderar este proyecto, ¿no? Luego, un poco más tarde, cambiamos porque era por temas de costos económicos, claro, porque murió de éxito, o sea, no murió, que tuvo tantas llamadas que al final no era efectivo el coste. Bueno, luego es el 942-2040-80. Yo siempre me he quedado, bueno, es verdad que el otro día todavía de repente me he encontrado haciendo 4 cursos a la vez y digo, bueno, siempre me ha gustado estar formándome y es verdad, y mejorar. Y yo siempre en los cursos de gestión me quedo hasta el final y que es cuando luego contactas, hablas con los profes y tal. Y me decía una persona, pues bueno, que para mí sí que es un referente, pues que un líder, si alguna vez nos tocaba hacerlo, lo que tenía que hacer es rodearse de los mejores, de alguien que, o sea, de todas aquellas personas que siempre sepan más que tú. Y oye, me quedó grabado a fuego porque la verdad es que a mí todas estas cosas me encantan porque yo siempre aprendo. Y los protagonistas de esta historia, que no lo están contando porque me han liado a mí, son Verónica García Cernuda y David Peña Otero. 2 enfermeras mega profesionales, 2 enfermeras con 2 estilos de liderazgo diferentes, pero totalmente complementarios. Y ellos, fijaros su generosidad, que fueron capaces de estar, yo creo que más de un mes, un día sí y otro no, en la sala del 900. Y siempre introduciendo mejoras, siempre de buen humor, siempre planteando mejoras. Entonces, bueno, esto es todo obra de ellos. Como ahora se habla de los padres de la Constitución, pues el padre y la madre de la línea 900, ¿vale? Bueno, se pone en marcha, os podéis imaginar este tema. Recuerdo, se puso en marcha el 13 de marzo, pues bueno, con todo el barullo que había. Todas estas diapositivas que os voy a presentar ahora son de Lorena Alonso Paín, otra enfermera que tiene, bueno, que también se ha implicado mucho. Yo os doy pistas de que este perfil de que se le asigna a su dirección de cuidados, vamos, yo me di por totalmente aludido, era que queríamos un perfil de cuidados en este caso, ¿no? Que hay 2 enfermeras que lo lideran, un equipo por detrás, que es todos los pocos que formamos parte de la subdirección, que apoya el proyecto, la consejería del servicio, y se pone en marcha porque, bueno, había un servicio que se llamaba Consejo Sanitario, que tenéis ahí en la foto, que llevaba ya años colgado en la página web del Servicio Cántabro, que no se sabía muy bien qué hacía, que llamamos, y bueno, el tema era que al final las llamadas era lo que queríamos que hubiera sido el referente, ¿no? Pero el tema, lo que nos dimos cuenta era que las llamadas entraban por el mismo sitio, para el 061
y este consejo, con lo cual fue lo de constituir la línea 900. Bueno, amablemente, imaginaos cómo surge esto. Esto surge en una mañana y en esa tarde ya se plantea arrancar. ¿Imagináis cómo se planifican las cosas en general en las grandes estructuras? Pues esto ya no os voy a decir cómo fue. Entonces empezamos en la mañana a movilizar, a hablar con asociaciones de voluntarios, de profesionales jubilados, con los centros, porque yo creo que luego un tema para gestionar esto, imaginaos un operativo que es totalmente operativo y asistencial, gestionarlo desde el nivel estratégico, que es una subdirección de cuidados, alejado, es decir, no teníamos plantilla, no teníamos ningún tipo de recurso, entonces teníamos que empezar a tirar. Bueno, el 112 nos cede una serie de puestos y esa misma tarde del 13 de marzo, pues empezamos a funcionar. Recuerdo la primera llamada, empezaron a venir voluntarios, empezamos a ver cómo era el equipo, los equipos, etcétera, etcétera. Y esa misma llamada, mucho antes de las 5, que era lo que se había anunciado, pues nos llama una persona desde Alicante porque había ido a nuestro presidente decir que íbamos a ser el teléfono de referencia ya no solo a nivel de Cantabria, sino a nivel nacional. Y luego la segunda, ya que era de verdad, pues nos llama una persona desde Renedo, imaginaos pues que ya tenía síntomas de COVID y que tenía que ir a trabajar el lunes. Es decir, ya empezábamos a tratar de tejer. Os pongo aquí porque me parece muy, muy ilustrativo. Pues Daniel fue uno de los, bueno, no os he hecho antes la referencia. Entre marzo y junio del 20 estuvimos alojados en el 112 y básicamente nos nutrimos de 18 personas voluntarias, pues sobre todo fueron médicos y enfermeras y algún auxiliar de enfermería voluntaria ya jubilados, 29.000 que se retiraban de la asistencia y luego era personal cedido por las gerencias que por motivos laborales no podían estar en primera línea. Daniel, que fue uno de los voluntarios que estuvo con nosotros, pues bueno, pues al final veis ahí lo que él comentaba de que cómo cada persona merecía una respuesta que le ayudase a soportar el drama. Es decir, queríamos ya una atención individualizada. Fruto de... Bueno, que me trabo. Vale. Bueno, luego sí que se hizo ya también un homenaje a estas personas. Solo os digo, para que daros esta noticia de que en ese momento habíamos recibido y se va a mantener y consolidar como un servicio a la ciudadanía de Cantabria. Luego os cuento, ¿vale? Sí que lo que se hizo pues a los pocos días, lo que nos dimos cuenta ya era que había llamadas que requerían un especial seguimiento, que no era la llamada, que sí que les dejabas la puerta abierta que te volvieran a llamar. Y entonces lo que hicimos fue crear un equipo de back office, llamamos, es decir, al día siguiente había un equipo de profesionales donde había médicos jubilados, enfermeras, trabajadores sociales y fisioterapeutas, estaban y un administrativo, digamos que los que estaban cogiendo las llamadas registraban qué personas eran susceptibles de hacer un especial seguimiento y a la mañana siguiente, o por edad, por vulnerabilidad, porque tenían algún trastorno psiquiátrico, problema social, lo que se les hacía era de ahí una llamada, ¿no? Pues para ver cómo iban, para coordinar temas de ayuda social, para coordinar con psiquiatría el seguimiento y decirles, oye, que está aislado esta persona. ¿Os imagináis que todos nuestros grupos de interés eran la Guardia Civil, inspección de trabajo, todos los equipos de atención primaria? Empezamos con un método rudimentario de en Excel, pasarles al día siguiente a Manuel Semente, unos administrativos iban metiendo datos y eso les llegaba a atención primaria. El 061 nos coordinábamos para llamadas que se consideraban con criterios de urgencia, pasárselo rápido. Bueno, trabajamos ahí con los grupos de interés. En una segunda fase, que queremos ir ya dando más formato profesional al 900, nos trasladamos a Nueva Montaña, un centro de salud. Montamos allí en la sala de juntas lo que puede ser lo que era el centro, el call center, y ahí seguimos todavía con profesionales de enfermería que están cedidos por las distintas gerencias. Empezamos a incorporar algún fisioterapeuta, también hay algún médico de las gerencias y también empezamos a incorporar algún administrativo. Ahí estamos
entre junio del 20 y enero del 22. Es decir, seguíamos con esa visión de que queríamos que ese servicio fuera duradero en el tiempo. Tino, yo si no te importa, ¿me haces un toquecillo cuando esté a 5 minutos o así? ¿O ya estoy? Perdón, que digo que estamos ya un poco fuera de tiempo, pero Vale, no te preocupes. nada, solo en este caso, cartera de servicios. Siempre nuestra estrategia estaba fundamentada en las estrategias del Ministerio, tanto para el seguimiento de COVID como para el tema de la vacunación en el que luego formó parte. Fuimos creciendo en la cartera de servicios, ya no solo en el seguimiento, también luego de casos sospechosos. Ya éramos capaces de gestionar directamente las PCR, sitiándoles en los corautos o en determinadas agendas para ganar tiempo. Se gestionaba todo el tema de las citas en las residencias con la APP Cañía. Y luego, digamos, cuando empieza la campaña de vacunación antigripal, sigue siendo también un puntal muy importante. Se empieza ya también a incorporar a mucho personal administrativo y nuestra cartera de servicios sigue centrada no solo en la atención al COVID ya, sino también en todo lo que es la vacunación, información general, citación en las llamadas, gestión de formularios de incidencia, de contingencias, gestión y tramitación de tarjeta sanitaria. Aquí empezamos a tejer también coordinación con todas las entidades del ámbito social, pues por ejemplo con el Princesa Leticia, para personas sin techo, pues de tal manera que ellos nos llamaban y se gestionaba directamente darles de alta en tarjeta y citarles para que les vacunaran en Valdecilla. Mejoró también todo lo que era la llamadita. En este caso, pues había canales, había un formulario, había un correo electrónico, había un canal, el teléfono tenía distintos canales. Bueno, simplemente anecdótico, nos llamaron 2.434.008 llamadas, atendimos 445.000, aunque lo veis ahí prácticamente son, o sea, lo que no conseguíamos era coger la llamada a la primera, pero la llamada, igual después de llamar 5 veces, pues sí que se les acababa dando de respuesta. Esa inmediata no la teníamos porque no lo hubiéramos conseguido ni con 1.200 operadores y profesionales. ¿Qué incorporamos? Pues a Jano. Jano es inteligencia artificial, un robot que nos ayudó muchísimo. Le incorporamos como alguien más de la línea 900 a hacer llamadas masivas. Fue capaz de hacer más de 1 millón de llamadas para las vacunas, conseguir 300.000 citas, etcétera, etcétera. Bueno, como nuestra visión era que esto perdurara en el tiempo, nuestro proyecto era que fuera la transformación digital de la asistencia sanitaria, es decir, tener esa referencia siempre sanitaria y que de hecho lo que queríamos era que estuviera por encima del resto de las gerencias, es decir, una capa por encima para favorecer esa continuidad asistencial, coordinación y tal. Y lo que queríamos era trabajar un nuevo modelo de prestación de servicios. Era Redder, siempre la lógica de la mejora continua. Lo que queríamos era lo que os he dicho, con soluciones digitales. Y queríamos trabajar sobre 3 grandes temas. Íbamos a orientar la sostenibilidad del servicio, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la continuidad asistencial y el acceso a los recursos como garantía de equidad. Bueno, tenéis ahí, tampoco voy ya que estoy fuera de tiempo y disculparme, pues desde cribados poblacionales, encuestas de salud, educación para la salud, apoyo a la escuela cántabra, detención de casos de fragilidad, seguimiento de la alta hospitalaria, seguimiento de procesos agudos, seguimientos de personas de especial vulnerabilidad, personas en cuidados paliativos, patologías crónicas, información y resolución, apoyo. Y bueno, lo que planteábamos era pues, un equipo contando con nuestros grupos de interés. Fijaos que si era tan importante, que de hecho el consejero lo dijo que iba a ser un proyecto de legislatura y de hecho empezamos a trabajar en lo que podía ser para dar forma a esta hipotética 5ª gerencia, que como os digo iba a estar un pelín porque lo que se pretendía era que coordinara todo lo demás entre la primaria, los hospitales y demás, ¿no? Aprovechamos ahí mucho por la iniciativa de David, pues incluso se hicieron proyectos de investigación, presentaciones de comunicaciones, ahí tenéis toda la relación, como va a estar expuesto, no me alargo más, ¿vale? Esto es, pues todas las personas que estaban por detrás, ya aparte de David y de Ronnie,
Y bueno, está claro que cuando un equipo funciona bien, somos capaces de darnos un gran manjar. Y esto pues os pongo a Mafalda, sonamos muchachos. Resulta que sí, uno se apura a cambiar el mundo después, es el mundo que lo cambia. Yo creo que a 22 de marzo, media hora antes de que saliera publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, recibí la llamada del nuevo gerente del Servicio Cántabro que no contaba conmigo. Ese día tenía que desalojar, previamente el consejero había dimitido y Celia se nos había ido al Ministerio de Sanidad. Con lo cual yo realmente ahora lo que sé del 900 es que sigue siendo el 942 20 40 80. Sé que primaria había asumido la gestión de ese número. Yo soy de primaria y no sé lo que hacen ni sabemos lo que se hace en ese número. Pero creemos que, bueno, ahí está la semillita y seguramente se reencarnará de nuevo en un dragón, ¿no? La pregunta que os lanzo y no es la respuesta, es decir, ¿qué hacemos en nuestro día a día? ¿Picamos piedra? ¿Tallamos bloques? ¿O construimos una gran catedral? Yo lo que os decía es que creo que después del COVID hemos vuelto a picar piedra. Es decir, se demostró que somos capaces, y yo, no solo es este proyecto, otros varios que he vivido, hemos llegado a lo que os decía, a Camino de Santiago, a construir una gran catedral. Y creo que sí, pero acabamos volviendo a picar piedras sin saber muy bien para lo que hacemos, yendo como esto es exagerado y es un poco como media, pero yo ahora que estoy en la realidad asistencial, que es preciosa y que me nutre y que te engancha, pero ves que estamos picando piedras sin saber muy bien a dónde vamos. De verdad, muchas gracias y perdonadme porque la vehemencia más o menos lo tenía controlado y el entusiasmo hacen que tengo tantas cosas de contar que no haya fluido. Disculpadme. Y bueno, pues por si queréis por la vía correo, porque si ya vamos tarde, pues yo encantado, o por teléfono en el Centro de Salud Ávila, lo que preciséis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Lo dicho, vamos súper mal de tiempo, así que saltamos el turno de preguntas. Carmen, te cedemos la palabra. Pedro, muchísimas gracias por todo. Gracias a todos. Adiós. Pues muchísimas gracias, Pedro. Vamos a ver si seguimos construyendo algún día catedrales o seguimos picando piedra. Vamos a dar ya cierre al broche de oro ya de esta ponencia con dos grandes, que son Mariluz Fernández y Rita Mendoza, las dos presidentas de colegio. Rita ahora nos contará, Mariluz, de qué nos va a hablar. No solamente es una referente como presidenta de colegio, sino una gran gestora y también es una amiga, con lo cual en este caso yo puedo ser buena. Y Mariluz es una gran referente, la conocemos todas, profesora nuestra, la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria, actualmente presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Cantabria, a la que le agradezco que actúe como moderadora para presentar a su homóloga en las islas. Así que, Mariluz, te cedo la palabra. Bien, buenas tardes. Como ya vamos rápido, pues bueno, para mí primero gracias, Carmen, gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este foro. No he podido escuchar todo lo que quisiera. Ayer mismo estuve un ratito, pero bueno, las obligaciones docentes me hicieron posible continuar. He escuchado a todos los ponentes, a los cuales aprovecho para felicitar. Indudablemente ha sido muy interesante. Y bueno, pues rápidamente, para no ahorrar tiempo, porque aquí lo que importa es el ponente que viene ahora, para mí es un placer poder presentar a mi homóloga, digamos, de cargo al frente de una organización colegial, en este caso a Rita Mendoza Sánchez, que tomó posesión del cargo el mismo año que yo, en 2021. Aquí estamos las dos como referentes del colegio, en nuestros propios colegios, poniendo también de manifiesto que, aunque algo decía Pedro, lógicamente las organizaciones colegiales que representamos a todos los enfermeros y enfermeras, nuestra preocupación es caminar juntos. Y caminar juntos tiene que ser un referente esencial para que finalmente pues, las cosas lleguen al puerto que tienen que llegar. Bueno, yo voy a presentar a Rita Mendoza, que Rita tiene un extenso currículum, sobre todo una gran experiencia en el área de atención primaria de salud. Es una referente en el cual, bueno, pues ha ocupado diferentes cargos, ha sido enfermera de enlace, enfermera gestora de casos en diferentes zonas y desde el Servicio Canario de Salud, y ha ocupado cargos de gestión en el mismo. Entre ellos ha sido subdirectora de una zona básica de salud de Ginamar,
y ha sido sobre todo también directora de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, lo cual da una visión indudablemente importante. A mí me gustaría destacar que antes, cuando más, como hemos visto que decía Montserrat Gea, que esto es lo que pasa si hay dinero o no hay dinero para los proyectos, en los proyectos que ya tiene, concretamente quiero destacar el proyecto de seguridad de vacunación intramuscular frente a la gripe entre pacientes en tratamiento con una anticoagulación oral, que es un proyecto que tiene una dotación de 3.000 euros, que es lo que había visto aquí, ¿no? Y previamente tuvo otro proyecto con una dotación mayor de 6.000 euros sobre calidad de vida y cansancio en el desempeño del rol del cuidador, cuidadoras informales incluidas en el servicio de continuidad de cuidados en atención primaria. Y destacar también que es evaluadora dentro del sistema de acreditación de formación continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias desde el 2012 y miembro del grupo de investigación sobre vacunación de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y ha colaborado en todos los trabajos sobre errores de vacunación, seguridad de vacunación antigripal y terapia de anticoagulación oral. Esa larga experiencia yo creo que es lo que la da indudablemente el hecho de que además Carmen haya puesto el foco en ella para que hoy nos hable concretamente sobre equipo de intervención en cuidados, cómo gestionar una crisis humanitaria en medio de una pandemia. Muchas gracias, Rita, por estar aquí y nada, pasamos a escucharte. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. No sé si se me escucha, que es una cosa que me ocupa. Voy a empezar por compartir pantalla, porque también me ocupa, yo no sé si esto nos pasa a todas, pero a mí me preocupa que puedan ver la presentación. Vamos a ver si es verdad. ¿Sí? ¿La pueden ver? Sí, se ve. Está bien, Rita. Bueno, pues empiezo por dar las gracias. Gracias, Mariluz, por la amable presentación. Gracias a Carmen por invitarnos a estar, porque yo voy a poner la voz y voy a poner la cara, pero como ustedes imaginarán, detrás de mí hay un equipo increíble de gente maravillosa y ya los van a ir conociendo a lo largo de la presentación. Y por supuesto, enhorabuena por la iniciativa. Hemos aprendido un montón de cosas y muchas de ellas verán que a lo largo de mi presentación ya las hemos comentado en estos 3 días, con lo cual pues creo que estábamos todas en distintas partes del mundo, en distintas partes de nuestro país, seguramente trabajando en cosas similares. Este es mi conflicto de intereses. Vengo en el momento en el que inició la pandemia, yo venía de un servicio de epidemiología y prevención en la Dirección General de Salud Pública. Creo que soy una bendecida porque traía conmigo un conocimiento en esta materia que luego me ayudó mucho. Acababan de nombrarme como directora de enfermería, como ha dicho Mariluz, en la Gerencia de Atención Primaria. Hoy por hoy trabajo en un centro de salud, en una zona de especial alejamiento. Soy presidenta de este colegio profesional. Y soy además madre de una niña y estoy convencida en que tengo que dejarle un mundo mejor, así que les agradezco a todas ustedes lo que están haciendo para que Valeria tenga un mundo mejor. Y esta tarde de lo que me gustaría hablarles es de Eres donde vives y les voy a enseñar un poquito, espero, mejor cuál es la isla en la que yo vivo y cuáles son nuestras circunstancias. Las epidemias se paran en la calle, esto es un convencimiento salubrista y también de estar rodeada de gente que de manera activa participa en crisis humanitarias. Nosotros atravesamos, además de la crisis del COVID, una de las mayores crisis humanitarias de nuestra historia, unido al movimiento migratorio, y seguro que ustedes tienen imágenes en sus retinas que desgraciadamente tuvimos que afrontar. Y bueno, el equipo de intervención, que fue un equipo que desarrollamos para el control de la epidemia y que luego nos sirvió para afrontar otras necesidades que iban acaeciendo conforme evolucionábamos en las distintas olas. Y Eres donde vives. Seguramente si ustedes han estado en Gran Canaria, la isla redondita de las 8 islas Canarias, conocerán las dunas de Maspalomas. Aquí hay un perfil de personas que viven, o puede ser que conozcan el puertito de Mogán. Aquí hay otro perfil distinto, todo esto está en el sur de la isla. O incluso puede ser que conozcan, por ejemplo, Jeffy, sé que conoce la mejor playa, lo siento, la mejor playa urbana del mundo, sin duda, que son las canteras, que está en el centro de la ciudad, y aquí el perfil poblacional es otro, distinto, dentro de una isla tan pequeñita, y también tenemos una parte histórica, una parte donde vive otro perfil de gente, y luego la parte rural. Yo trabajo en un sitio cercano a este
que les estoy mostrando ahora mismo, y aquí hay una gran dispersión geográfica, la gente se salpica por distintos barrancos y había que atender a toda esta población y nosotros nos empeñamos en atenderlos en su casa con lo complejo, ¿no?, que esto era. Y un poco para que se hagan una imagen del mapa, este es nuestro mapa sanitario, el de la isla de Gran Canaria. Nosotros somos gerencia única porque atendemos a tanta población que existen 3 gerencias, los 2 hospitales y la atención primaria, pero la atención primaria se coordina, claro que sí, pero es una gerencia independiente. Tenemos 41 zonas básicas de salud y todos los días se abren 88 centros sanitarios. En aquel momento, en el año 2020, por tarjeta sanitaria teníamos censadas unas 808.000 personas en esta isla, pero sabemos que por población flotante, tanto personas migrantes como turismo, atendemos en el día a día a más de 1 millón de usuarios. Entonces sería como pensar en 4 áreas de salud si en vez de estar rodeados de agua, llegáramos a estar rodeados de tierra, ¿no?, si estuviéramos, por ejemplo, en la península ibérica. Bueno, y nosotros, ¿cómo nos planteamos afrontar saben que el primer caso diagnosticado fue en Canarias, no en Gran Canaria, sino en La Gomera, y nosotros cómo nos planteamos afrontar esto? Pues lo que intentamos fue desarrollar una estructura de apoyo a la atención primaria para gestionar la pandemia y también para gestionar el miedo de los profesionales. Como les digo, queríamos mantener a la gente en su casa de verdad y tener que utilizar tu coche, para hacer un domicilio y luego llevarte un EPI sucio, pues esto generaba mucha tensión en los equipos y me imagino que esto habrá sido igual en todo el territorio nacional y en el mundo, ¿no? Bueno, pues de alguna manera queríamos evitar esta situación, para que atención primaria y los centros de salud mantuvieran su actividad con el seguimiento a través del teléfono y de las TIC, aunque es verdad que las enfermeras hicieron mucho de continuidad de cuidado presencial, o sea, quizás quien menos cambió el hábito pues, probablemente fueron las enfermeras, y también digo que fueron las que dieron un paso adelante y esto se notó. ¿Y cómo nos organizamos dentro de la gerencia? Las coordinaciones de área, como atendemos a 1 millón de usuarios, tenemos coordinaciones de área, como si fueran distintas áreas de salud. Pues en las manos de las coordinaciones de área quedó lo que eran los centros de salud y los equipos de atención primaria. Las direcciones asistenciales afrontamos la gestión de la crisis por COVID, y aquí estaba la dirección de enfermería, la dirección médica y la dirección de gestión, y el gerente, nuestro gerente, Ricardo Redonda, además de técnico en salud pública, venía de ser director general en salud pública y él asumió la gestión de la pandemia en nuestra provincia, era el referente. Entonces tenía una comunicación hacia la propia gerencia y también hacia arriba, hacia las direcciones generales y hacia las otras islas de nuestra provincia. Nosotros estamos convencidos de que la epidemia se para en la calle, y las claves de intervención que utilizamos para afrontar esta situación fue, por un lado, la visión salubrista. Cuando comentaba con los compañeros que estaba haciendo esta presentación, el IPC es una de nuestros mantras. ¿Y qué significa IPC? Pues control y prevención de la infección. Es un término que se utiliza mucho en las misiones humanitarias y que fue el que utilizamos en nuestra empresa para poder dar una respuesta a esto. Una visión claramente de cuidados. Cuando no se sabe qué hacer, se cuida, y en el inicio de la pandemia no teníamos claro a qué nos estábamos enfrentando, y entonces lo que hicimos fue cuidar de la gente. Fichamos inmediatamente a una enfermera experta en gestión de crisis humanitarias, doña Pino González. Pino ha estado hasta en más de 20 crisis humanitarias en el mundo, ha estado en terremotos, en guerras y en la gestión del ébola, en la gestión del sarampión. Entonces, bueno, es una enfermera de primer nivel que tenemos la suerte que vive aquí en la isla de Gran Canaria. Trabajamos mucho con visión comunitaria, nos desplazamos nosotras a la casa de la gente para evitar que la gente estuviera en la calle. Tengo siempre el orgullo de decir que fundamos el primer equipo de rastreo nacional, porque hasta el día de hoy no he encontrado a nadie que me diga y levante la mano, oye, el mío empezó antes, así que si están en el foro me agradecería que me lo dijeran. Nosotros, el equipo de rastreo empezó a rastrear el 11 de marzo del año 2020, antes de declarar el estado de alarma y la epidemia por parte de la OMS. Y bueno, otra de nuestras claves fue ir un paso por delante y subir niveles. Este conocimiento salubrista y de epidemiología creo que nos ayudó mucho a intentar ir siempre un paso por delante de las distintas olas. Les hago un poco un recorrido de esta pequeña historia. El día 30 fue cuando apareció el primer caso, y apareció aquí, como les decía, en la isla de La Gomera. El día 31 a las 8 de la mañana estábamos llamando a Pino González. La pregunta que le hicimos fue: Pino, ¿en qué parte del mundo estás? Te necesitamos en casa.
Y me emociono porque Pino se vino y se vino a casa y empezó a trabajar y empezó a gestionar equipos. Y esto que le pasó a otra gente de que se vieron sin EPIs, en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, en la atención primaria, nunca nos vimos sin EPIs, porque nosotros desde enero empezamos a comprar material para proteger a nuestra gente, ¿no? Nos faltaron otras cosas, nos faltaron los hisopos y nos faltaron un montón de cosas, pero batas, mascarillas y gafas en nuestros almacenes había. El día 5 de marzo tuvimos el primer caso en Gran Canaria y a la señora, que era una señora italiana, ya la aislamos en su domicilio. Ese fin de semana, que fue el 7 y el 8 de marzo, nosotros ya duplicamos la guardia de directivos. Pino hizo guardia ese fin de semana, hicimos un seguimiento telefónico de la señora y además contactamos con Italia, con tan buena suerte que la señora tenía familias en las UCIs italianas. Había un médico italiano que trabajaba en una UCI italiana y nosotros descolgamos el teléfono y preguntamos qué era lo que estaba ocurriendo allí más allá de las estadísticas. Y nos contó cuál era el perfil de los casos que se estaban viendo, que coincidía plenamente, personas de 60 o más años, con patología crónica, que al cuarto día entra en Barrena y hay que ingresarlo o muere. Bueno, esto nos ayudó a ser precavidos, a ingresar a esta señora antes de que entrara en Barrena y efectivamente acabó en la UBI, pero también es verdad que salvamos su vida. El día 11, como les digo, arrancó el rastreo en esta isla. El 12 ya salimos a la calle con el primer equipo de intervención. Nuestro equipo de intervención, luego les hablaré un poquito, pero fue una de nuestras herramientas fundamentales. Y bueno, ya saben todo lo demás. Destacar un poco que el 14 se declara el estado de alarma y nosotros ya sacamos nuestro primer protocolo que sirve luego de modelo para otras islas, y el 16 presentamos nuestra forma de afrontar la epidemia a los equipos directivos de nuestra empresa. Estos eran los 4 grupos de trabajo que se basaban en esta filosofía de IPC: el equipo de intervención, rastreo, casos positivos, formación y protocolo. Esa señora que ustedes ven aquí, esta que ven aquí, es doña Pino González, es una enfermera de primer nivel, como les digo, y es una persona súper humilde que acaba de llegar de Marruecos y que comí con ella la semana pasada y ya se va a ir se me fue el nombre, a la frontera de Gaza a echar una mano, o sea que este es el perfil. Miren, nosotros arrancamos el equipo de intervención con 5 unidades móviles, que es la captura de pantalla que ustedes ven ahí, pero llegamos a tener 120 efectivos y 15 unidades móviles. Y esta gente, ¿qué era lo que hacía? Pues esta gente atendía en los domicilios fundamentalmente, en los centros sociosanitarios y allí donde estaban las personas migrantes. ¿Y a quién atendía? Atendíamos a todos los perfiles que no tenían que ser atendidos en el marco del hospital y tomábamos muestras en estos centros y en los centros especializados. El equipo de rastreo no voy a profundizar, ustedes ya saben de lo que va el equipo de rastreo. Creo que lo que nos diferenció fue que empezamos muy pronto y eso nos permitió doblegar la curva sobre el 16-17 de abril. Ya nuestra curva empezó a bajar y ya empezamos a respirar un poquito. Y luego los casos positivos, formación y protocolo, ya lo han dicho esta tarde, los protocolos cambiaban todos los días o cada hora. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un equipo de gente identificando dónde está el cambio para que los clínicos pudieran actuar conforme a la protocolización de manera actualizada. Generamos también una gran cantidad de centros auxiliares para la toma de muestras, transformamos museos, palacios de congresos, hoteles. ¿Qué fue clave en esta cuestión? Otra vez las personas. El director del Museo Elder aquí en Las Palmas es un enfermero experto en gestión sanitaria, con visión comunitaria y con sensibilidad social. Don José Gilberto Moreno, pues es un enfermero que estuvo todo el rato al lado nuestro, que no dependía de nosotros a pesar de que era un enfermero comunitario, sino que dependía de la Consejería de Turismo, y entonces su visión nos hizo encontrar lugares dentro de la isla para decir, a ver, el equipo de rastreo se va a la biblioteca municipal, necesitamos un Arca de Noé, el mejor hotel que tenemos, y ahí va toda la gente que no puede estar en su entorno, pero que no queremos que esté en la calle, ¿no? Bueno, pues un poco rodearnos de gente con experiencia y con sensibilidad, pues nos permitió avanzar. Este es el Museo Elder. El Museo Elder se transformó en un centro para la toma de muestras a través de los vehículos. También hubo una parte donde la gente podía ir caminando si no tenían vehículo propio,
y además fue un centro de divulgación y por tanto la Organización Mundial de la Salud nos dio el aval, nos lo reconoció como un centro vital para la gestión de la pandemia por COVID en nuestro entorno. Y bueno, la intervención en los centros sociosanitarios. Hemos hablado también esta tarde de la importancia de acercarnos a la población especialmente vulnerable. A nosotros nos preocupaba mucho la gente mayor, la gente en situación de dependencias. Entonces, nos anticipamos una vez más, desde que salió el boletín oficial del Estado, incluso antes de que apareciera la normativa en la Comunidad Autónoma Canaria, nosotros comenzamos a hacer un mapeo de todos los centros. Otra vez jugamos con ventaja. Al estar en el servicio de epidemiología teníamos los puntos de vacunación de toda Canarias, pero en concreto de la isla de Gran Canaria, y se vacuna en los centros de mayores, en las unidades, en los centros de atención a la discapacidad. Entonces ya teníamos ese conocimiento que nos permitió hacer un mapeo extenso de dónde estaba la gente que más nos necesitaba. Entonces, además, luego fue la visión, porque no nos centramos solo en personas en situación de dependencia, sino también en menores, en usuarios tutelados, en toda la red de salud mental y en los centros de discapacidad, y seguro que alguno dejó atrás. Y lo que hicimos fue un checklist para acercarnos a todos y cada uno de los centros con presencia, y en ese checklist gestionábamos si tenían o no tenían EPIs, y si no los teníamos nosotros se los distribuíamos. Si tenían formación, también se ha hablado a lo largo de esta tarde, si las auxiliares, el personal que estaba en estos centros tenía formación, si se estaba sectorizando para evitar los contagios entre plantas o entre distintos sectores, si tenían zonas de aislamiento y si no, digamos, las montábamos, cuáles eran los criterios para hospitalización, a hospitalizar a una persona, y cuáles eran los criterios para la toma de muestras. En las 2 primeras olas nosotros teníamos dificultades para las muestras, entonces lo que se hizo fue afinar. Buscábamos una clínica y el momento exacto para que cuando fuéramos a hacer una PCR, si aquello iba a ser positivo, ya casi que lo sabíamos por la clínica, y afinamos bastante, nos fue bastante bien, y en esto nos ayudó mucho el equipo de rastreo y el equipo, como no, de casos positivos. La clasificación, o sea, el checklist nos permitió clasificar los centros. Los centros rojos, ahí había que estar. Los centros amarillos no nos podíamos despistar, y en los centros verdes, por supuesto, estábamos presentes, estábamos a través de la red, pero respirábamos un poco porque sabíamos que las cosas se estaban haciendo bastante bien. Este fue un titular con el que, quizás de las pocas veces que nos reímos a lo largo de la pandemia, porque el titular dice las claves del milagro del pino. No hubo ningún milagro. El milagro ese día no vino a trabajar, se los puedo asegurar. Aquí lo que hubo fue un trabajo ingente por todos. El Pino es el centro sociosanitario más grande de esta isla. Tiene casi 300 usuarios en situación de dependencia o que pertenecen a la red de salud mental, y un montón de trabajadores. Hay más trabajadores que usuarios. Y es un centro público, pero de gestión privada. Este centro sociosanitario fue intervenido por nuestro equipo de intervención porque teníamos miedo de que apareciera un brote, o que cualquiera de estos brotes pues, nos llevara al incremento de la mortalidad. Nosotros implementamos formación en este centro en turnos de mañana, tarde y noche. O sea, yo recuerdo salir de la base a las 11 de la noche y en ese momento estarse vistiendo las enfermeras para ir en turno de noche a formar a la gente de las distintas residencias, porque esta gente no es como el ámbito hospitalario, no tenían la habilidad, y entonces no solo había que facilitarles las herramientas, sino formarles y capacitarlas, ¿no? Se realizaron cribados sistemáticos a usuarios y profesionales según lo que se estableció Salud Pública, sin ningún tipo de problema, y bueno, hicimos un seguimiento súper estrecho hasta el punto de que una de nuestras médicas hubo un tiempo que estuvo ubicada en este centro, entre otras cosas, para asegurarnos de que todo iba bien. Y yo de esta parte, porque ahora voy a hablarles de la parte de migración, de lo que me quedo es con esta frase de Bengoa, ¿sí? No sé si... Vale. Con esta frase de Bengoa que creo que es muy acertada. O sea, vimos un montón de imágenes y agradecemos el trabajo de todo lo que se hizo en el ámbito hospitalario, pero probablemente no vayamos a tener ninguna imagen de lo que se hizo desde el punto de vista de la prevención en atención primaria y en salud pública. Y a mí me queda este recuerdo, este recorte de periódico donde el Instituto de Atención Sociosanitaria nos daba las gracias. Y es que en la primera ola, en la isla de Gran Canaria, solo murió una persona en un centro sociosanitario con diagnóstico COVID.
y la infección se produjo en el hospital, porque no hubo brote en ese centro y cribamos y no apareció ningún caso más, ni entre los trabajadores ni entre los usuarios. Entonces el trabajo de prevención que se hizo pues dio los resultados que dio, y yo pues le agradezco al equipo que trabajara de manera ingente. Y ahora paso a la segunda parte de mi intervención. Les decía que vivimos la mayor crisis humanitaria. ¿Y por qué digo esto, no? Si a lo mejor ustedes pensarán, ¿están acostumbrados ustedes a que llegue población migrante? Sí, sí que estamos acostumbrados, pero no a estas condiciones ni en estos volúmenes. Entre marzo y junio del año 2020 llegó gente, claro que llegó gente, venía llegando gente de manera, digamos, en plan goteo, ¿no? ¿Por qué se produce el atasco en el Muelle de la Vergüenza? Porque Canarias es un lugar de paso, aquí llega mucha gente, pero esta gente sigue su ruta migratoria, no se quede aquí. Entonces, en el momento de la situación por COVID, la gente llegaba y no se podía ir. ¿Y por qué se incrementó la llegada a partir de junio? Pues porque las economías de los países de origen son muy frágiles. Entonces, si a esta gente no le llega turismo y su economía hace crack, tienen que buscar un lugar para comer y para no morirse de hambre, ¿no? Y para que los suyos no se mueran de hambre. Entonces el muelle de Arguineguín, que fue conocido como el Muelle de la Vergüenza, fue un lugar de acogida, y lo pongo muy entre comillas, inicial. ¿Y qué les puedo destacar? Pues que llegaron a llegar hasta 1.500 personas en un solo fin de semana. Y esto es la misma cantidad de gente que llegó justo el año anterior. Les pongo una gráfica de cómo evolucionó el movimiento migratorio. Fíjense que tuvimos una crisis importante en el año 2006-2007, y luego en el año 2020 es cuando volvemos a tener una llegada sin precedentes. Ahora mismo no lo estamos pasando bien tampoco, pero como les digo, ahora la gente que llega sigue su ruta migratoria, pero en aquel momento se quedaban aquí. Entonces llegamos a atender hasta 2.000 personas hacinadas en ese muelle, y imagínense, las personas estaban sobre el asfalto, sobre nosotras había un foco de 35 grados, teníamos que ponernos los EPIs e intentar como pudiéramos, ¿no?, separar a la gente. Las condiciones de llegada se las voy a contar un poquito ahora, las primeras valoraciones, lo que se ve, ¿no? Esto no lo veíamos exactamente nosotros, la importancia de la toma de muestras y la clasificación para poder tomar decisiones. ¿En qué condiciones llega esta gente? Seguramente lo saben, ¿no? Llegan, dependiendo de cuánto tiempo estén en ruta, pero en general llegan deshidratados, desnutridos, con unas condiciones higiénicas bastante penosas, y lo digo con el corazón. Una patera es un caldo de cultivo donde hay heces, donde hay orina, donde hay sangre, y donde la gente está sentada juntita, no se puede mover, y con un alto nivel de humedad. La meteorología, pues por la noche hace mucho frío, están en el mar, y por el día hace mucho calor, y esto afecta, ¿no? Y otras condiciones, la propia condición, ¿en qué condiciones llegan estas personas, ¿no? La situación de inmovilidad, se dan situaciones de violencia, porque hay momentos de agresividad, pero es que hay que aguantar esto, ¿no? Hay que saber lo que es. Y por otro lado, la patología frecuente, que es lo que se ve... ¿De cuánto es? ¿De un litro? Qué raro, ¿no? Creo que hay alguien por ahí con el micro abierto y me despista un poco, pero bueno, yo continúo. Las condiciones, la patología frecuente de estas personas: malestar general, dolor, hipotermia, disnea. Bueno, un poco esto es lo que se ve a la llegada inmediata. ¿Quiénes son los más vulnerables? Sin ninguna duda, las mujeres. Las mujeres y las niñas y los niños. ¿Y por qué? Pues porque ellas son víctimas de violencia. Es verdad que la patología que suelen traer son infecciones del tracto urinario y vulvovaginitis. Muchas de ellas vienen en situación de gestación, son mujeres gestantes, y esta gestación se suele producir porque son víctimas de violencia, y de violencia sexual incluso, y el embarazo se produce a lo largo del tránsito migratorio. Y para nosotros es muy importante también abordar todo lo que tiene que ver con la mutilación genital femenina. Y los niños y las niñas pues vienen en estado de deshidratación, con hipotermia y también en hipoglucemia. Entonces esta gente es una gente a la que le damos alta prioridad. ¿Qué hizo nuestro equipo de intervención? Pues asumir el liderazgo. Es que no podíamos hacer otra cosa. Esta gente estaba allí y había que atenderla. Llegamos a realizar hasta 700 muestras de toma de PCR en un día, porque había que dar salida a esa gente para que pudieran salir del muelle, para que siguiera llegando gente, porque iban a seguir llegando. ¿Con qué dificultades nos encontramos? Pues con la identificación. Imagínense cómo identificas a una persona que a veces la pulsera pone patera X, ¿no?
Bueno, pues la identificación, la barrera idiomática, porque si todavía hablan en francés, podemos llegar a entenderlo, pero si solo hablan en algún dialéctico de base, pues es complejo para nosotras, ¿no? ¿Cómo hacemos aislamiento en una carpa, en 2 o en 3 carpas que están en medio de un muelle? La patología más frecuente, donde yo destaco la herida por patera, porque es un reto para la continuidad de cuidados en estas condiciones, y luego necesidades básicas, que hablamos de higiene, de comida, de descanso y de la pobreza menstrual. Hasta ese punto de esta señora necesita compresas, tengan cuidado con aquello que está allí. Y esto atravesando, como les digo, una carpa y atendiendo a la gente. Se produce una clasificación de la gente, aquí no entramos nosotros, yo solo lo pongo para que un poco ustedes se sitúen. A nosotras lo que nos tocó fue coordinarnos con un montón de gente, de esto también hemos hablado a lo largo de la tarde, pues con los hospitales, con quien emite la tarjeta sanitaria, con el servicio de urgencias, que es quien acoge inicialmente, con la policía y con todas las organizaciones que de alguna manera tienen algo que decir en la atención a las personas migrantes. ¿Dónde actuamos nosotras como equipo de intervención? En el muelle, en la toma de muestras y en las primeras acciones. En los hoteles, seguro que recordarán que los hoteles que estaban cerrados se transformaron en centros de atención, unos para adultos, otros para niños y adolescentes. Otro reto para la continuidad de los cuidados, porque en un hotel podíamos tener a 1000 personas alojadas y a unos había que hacerles una serie de curas, a otras una extracción, a otras la toma de PCR y todo lo que ustedes se pueden imaginar que tiene que ver con el cuidado habitual. Los CATE son los centros de atención temprana, donde también nosotros íbamos, y a los centros donde se iba derivando a gente, migrantes, hasta que pudieran hacer uso de otro recurso alojativo. Y todo esto sin dejar de atender, porque el equipo era el mismo, a la población que vivía en el centro de la isla, en el centro de Las Palmas o en el sur de la isla. O sea que esta fue la complejidad de nuestra atención a la pandemia, pero sabíamos que teníamos que hacer de la necesidad una virtud. Y otra cuestión que hemos dicho a lo largo de toda la tarde, se recogió mucha información, pues, y esto nos permitió protocolizar, unificar criterios para cuestiones tan básicas como cómo atendemos a una persona cuando llega de manera inmediata. Otras cuestiones que no existían, cómo se atiende un pie de patera, cómo se atiende una úlcera por presión de patera, el protocolo de atención al menor o al adulto. Todo esto salió gracias al trabajo que realizamos en este momento tan candente, porque ya no solo era la cantidad de gente que llegaba, sino la pandemia por COVID. Otros protocolos muy importantes, pues la atención a las mujeres desde el punto de vista gineco-obstétrico, gestantes y las puérperas, y todo lo que era la vacunación. Se acababa de aprobar el calendario de vacunación para toda la vida en Canarias, y qué menos que incluir a la población migrante, hacerles un rescate de esa vacunación y vacunarles a lo largo de toda su vida, ¿no? Que también esta es una de las cosas que me siento orgulloso por mis compañeros de salud pública, por su sensibilidad y por dedicar una partida presupuestaria a esta realidad. Bueno, ¿y qué seguimos haciendo? Es verdad que hubo un momento en el que se estabilizó el número de llegadas y entonces el equipo se reinventó nuevamente y empezamos a apostar por todo lo que tenía que ver con la educación para la salud en población migrante. Nos centramos en la educación afectivo-sexual, la mutilación genital femenina y en la prevención de la violencia de género. Decirles que nuestros residentes de enfermería y de medicina, de salud pública, de familiar y comunitaria y de pediatría, estuvieron allí con nosotros, hicimos un gran esfuerzo en formación, y no solo en los nuestros, sino que llegaron residentes y personal de hasta 7 comunidades autónomas que estuvieron en el equipo de intervención, y que además nuestro equipo publicó bastante y compartió bastante en congresos y en resto de espacios. Y otro punto importante fue la coordinación para activar el sistema cuando detectábamos casos que entendíamos que tenían que entrar del sistema y además necesitaban preferencia. Casos o sospecha de violencia de género, situación de inequidad o de vulnerabilidad. La salud mental me lo apunto como un debe, como un pendiente, porque si sí que es verdad que atendimos casos que eran graves, también es verdad que para los otros casos que no se identifican como graves dentro del sistema sanitario nos costó mucho más mover a la gente. Y luego, bueno, pues trabajamos en otras patologías. Y voy terminando ya, creo que me estoy ajustando al tiempo. Las lecciones aprendidas de esta época.
Fue una situación excepcional y una situación excepcional requiere de una intervención excepcional. Creo que esto es una parte fundamental que nos tiene que quedar claro para la próxima epidemia, porque va a llegar, porque vivimos en un mundo globalizado y que no tengamos ninguna duda de que esto no es una excepción, tampoco va a ser la norma, pero que llegará una nueva epidemia. Hay que garantizar en todo momento la atención a las personas, y hablo de personas, y hablo de personas porque el criterio de equidad y de cuidados dignos allí donde estemos es una responsabilidad, y una responsabilidad nuestra que hay que poner siempre encima de la mesa, y los gestores creo que tenemos una gran responsabilidad con esto. Cuando no se sabe cuando no se sabe qué hacer, se cuida, y creo que la pandemia ha demostrado esto una vez más. ¿Qué se hizo cuando no sabíamos qué hacer en los primeros 15 días? Pues rastrear, aislar y poner en marcha medidas de prevención y de control de la infección, y eso es cuidar de la gente y cuidarla en el entorno comunitario. Y hablo, fíjense la última frase, ¿no? El cuidado en el ámbito comunitario. Fíjense que no les hablo de la atención primaria, porque además creo que las enfermeras comunitarias y las enfermeras que trabajamos en el ámbito de la atención primaria, en el que me he desarrollado fundamentalmente, tenemos que hacer nuestro el espacio comunitario, y hay que virar hacia el espacio comunitario, y esto lo digo desde el absoluto convencimiento. La atención primaria está en crisis, lo acaba de comentar el compañero anterior, la atención primaria está en crisis, y el trabajo comunitario pasa por reforzar a los equipos de cuidados en el entorno comunitario. Esto, si quieren, lo hablamos otro día. Y este ámbito comunitario es tan invisible como vital. Bengoa lo puso en una frase, pero estoy convencida que el resultado en salud que hemos tenido en este área de salud, si no trabajáramos en el ámbito comunitario y con una visión de prevención, no sería el mismo. ¿Qué más poner encima de la mesa? Rodéate del mejor equipo. Es muy importante que tu equipo sea un equipo que sume, y es un equipo que tiene conocimiento y que tiene experiencia, y por tanto es competente. Y creo que la sensibilidad social también nos ha ayudado en este caso, en este contexto. La coordinación, todos somos necesarios. Yo les estoy hablando de lo que hicimos desde el ámbito de la atención primaria, desde el trabajo comunitario, pero nos coordinamos con los hospitales. Los hospitales nos sacaron de apuros con personal, nos coordinamos con los servicios de seguridad, nos coordinamos con las distintas organizaciones, con los centros sociosanitarios, si no, el éxito no sería el que tenemos hoy. La evidencia y la anticipación, saber qué dice la evidencia. Nuestro equipo de protocolo era el que rastreaba la evidencia y el que nos iba diciendo es importante esto, es importante aquello otro, y nosotros lo aplicábamos en nuestro entorno inmediato, y luego pues con esa visión saludista que les digo, de intentar ir un paso por delante. Generar conocimiento y compartirlo, bueno, pues se hizo todo lo que se pudo. Antes, cuando escuchaba a la compañera, se me fue el nombre, la compañera que venía de Cataluña, y yo me reía, porque me reía hacia adentro, ¿no? Porque ella dijo algo así como quién recoge datos y quién aparece después en las publicaciones, porque me sentí muy identificada. Las enfermeras estuvieron todas allí, quizás no todas aparecen firmando las publicaciones. Y por último, eres donde vives. Esto funcionó en Gran Canaria con nuestras circunstancias y con nuestro equipo. No sé si sería exportable a otro espacio, pero desde luego que a nosotros nos ha dado buenos resultados y ha sido, creo que, una gran lección. Voy terminando con esta frase. Para mí el peor momento de nuestra vida fue afrontar la pandemia por COVID, personal y profesional. Yo al equipo con el que he trabajado, no es que yo no tengo palabras de agradecimiento. Sí que les dedico esta frase. Todas las innovaciones y los cambios realmente importantes normalmente comienzan a partir de una minoría de gente que hace uso de su libertad creativa. Es importante rodearte de un equipo que te ayude a pensar y confiar. Y vamos adelante, especialmente cuando nos necesitamos todos de todos, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta por ahí, y en cualquier caso, este es el correo que abro todos los días, y estoy a su disposición para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias, Rita. Ha sido muy gráfico, muy interesante. Yo creo que se ha demostrado en que cada uno en su contexto, con sus características sociales, culturales y el contexto en sí que lo rodea, ha hecho el gran esfuerzo para que realmente esa situación fuera mejor. Tiene connotaciones específicas lo de la inmigración,
le añade un punto diferenciador de lo que eso supone, que quizá en otras áreas no tenemos situación, por tanto, nada es comparable, porque cada uno tiene, tú lo has dicho antes, esa especificidad. Pero indudablemente creo que realmente se ha puesto de manifiesto la importancia de cómo gestionar las cosas y todos estamos de acuerdo en que solo los grandes equipos pueden conseguir grandes cosas y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Nos queda probablemente, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, lo decía también Montserrat Gea, dice, ya hemos demostrado que somos estupendos. Ahora de verdad lo que tiene que quedar constancia es que ya es nuestro momento. Y eso es lo que nos queda ya realmente por conseguir y desde luego por lo que vamos a seguir luchando, como tú bien sabes, para que realmente, bueno, pues ya hemos demostrado que las enfermeras gestionamos muy bien, ¿no? Las pandemias y lo que se tercie, indudablemente. Y ¿sabes qué pasa? Que lo de la atención primaria, realmente decir aquí una cosa, no sé si ustedes lo saben, pero esto lo cierto es que cuando ocurrió el tema de la atención primaria se tradujo realmente cuidados por atención, porque les recuerdo que la frase en inglés es nursing care. ¿Y qué son cuidados? Siempre debió ser cuidados primarios de salud. Esto nos hubiera colocado en el foco. Y esto es lo que hay que revertir, porque la atención, que es lo que se ha puesto al es vertical, pero los cuidados ya demuestran que son horizontales, y es lo que ha hecho que en esta pandemia ha puesto de verdad de manifiesto que el papel de las enfermeras ha sido imprescindible y crucial. Indudablemente no trabajamos solos, pero indudablemente también esa visión grande, amplia, holística y demás que tenemos realmente ayuda a tener esas miradas que hace que todos confluyamos sinérgicamente y que las cosas vayan mejor. Así que bueno, pues yo nada más que felicitarte y muchísimas gracias por tu intervención y por todas las aportaciones. Gracias. Y Mariluz. Recta final, gracias Rita. Yo hablo deprisa, pero tú me ganas, ¿eh? Que ya es difícil. El tiempo. Que me ahoga la risa. Oye, has clavado 20 minutos, te lo agradezco de corazón porque es muy difícil, vamos con media hora de retraso, pero acabamos, así que agradecerte Rita, agradecer a Mariluz, agradecerles a todos ustedes la presencia y al final esto se resume en una frase de Madre Teresa de Calcuta que decía que si cada uno barriese la puerta de su casa, el mundo sería un lugar mejor, con lo cual si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, pequeña o grande, pues ayudaremos a la visibilización de la enfermería y ese es un poco el objetivo de este cicloforum gratuito, abierto, que hemos grabado para todo el mundo para poder visibilizar las diferentes perspectivas de la enfermería y que cada uno, como bien decía Pedro Herrera, saque sus conclusiones y pensamiento crítico para llevarse a casa lo que le puede interesar. Les emplazo a ustedes al próximo cicloforum que probablemente hagamos con tanto éxito como este el próximo año y les sugiero que aportemos cada uno desde nuestro lado, mayor o menor, nosotros en investigación, en docencia, en asistencia, pues el seguir cuidando a las personas que es la esencia y la base de nuestra profesión. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, mucha salud, hasta la próxima.